Hay un momento inevitable en el que la materia se disuelve y el alma se desprende de su envoltura. Es entonces cuando se revela lo que para muchos permaneció oculto toda la vida: la presencia constante, silenciosa, de un guía espiritual. No es un mito, ni una fantasía esotérica. Es una verdad que vibra en las fibras más sutiles de tu ser. Y aunque tus ojos físicos no lo hayan percibido, siempre estuvo ahí, esperando el instante en que pudieras reconocer su voz sin palabras. Edgar Cayce, el profeta durmiente, lo supo desde sus visiones. No estamos solos, ni en la vida ni en la muerte. Al cruzar el velo, la conciencia despierta en una realidad moldeada por intención, vibración y resonancia. Allí el guía no solo acompaña, actúa como traductor del alma, facilitador del tránsito, custodio del orden vibratorio que sostiene los planos invisibles. Su papel es tanto revelador como protector. Pero, ¿quién es este guía? ¿Por qué se mantiene en las sombras hasta que el cuerpo cae? Durante la vida, el libre albedrío es sagrado. El guía no interfiere, observa, susurra, espera. Pero tras la muerte, cuando el ego se disuelve, el alma está desnuda y necesita orientación para no perderse en los espejos de sus propias creencias. Allí comienza el verdadero trabajo del guía espiritual. No lleva al cielo ni al infierno, porque esos lugares no existen como los imaginas. Conduce hacia el plano que corresponde con tu vibración. Te acompaña para recordar quién fuiste antes de olvidar, para regresar al origen. El papel oculto del guía espiritual es recordar por ti lo que tu alma ya sabe, pero que el ruido del mundo hizo que olvidaras. Es sostener la coherencia de tu esencia cuando las formas se desvanecen. Es guiarte no solo hacia el más allá, sino hacia el centro real de tu conciencia. Porque la muerte no es un final, sino una transición de foco, un cambio de frecuencia. Y solo aquellos que han cultivado silencio interior podrán sentir la presencia sutil de ese ser que los conoce más allá del nombre. En el espacio entre vidas, el guía no impone. Sugiere, muestra, invita. Su sabiduría no viene de libros ni dogmas, sino de la experiencia directa con la fuente. Cayce lo describía como un ser luminoso, sin forma fija, cuyo único propósito es ayudarte a recordar tu propósito, y este propósito, en última instancia, no es otro que evolucionar en amor, en compasión, en sabiduría vibratoria. ¿Y qué sucede con quienes no creen, con quienes temen o niegan? El guía no juzga. No necesita ser reconocido para actuar, pero el alma, tarde o temprano, lo percibe. En el instante posterior al último aliento, cuando todo lo que creías importante desaparece, el guía aparece como un espejo vibrante que refleja tu verdadera frecuencia. Y es allí donde comienza el viaje real. La muerte, entonces, no es oscuridad, es revelación. Y el guía, ese ser que ha estado contigo desde antes de tu primer suspiro, se convierte en tu faro más allá del tiempo. Porque aunque creas que todo termina, en realidad todo comienza. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal. Sé que te va a encantar. Cuando el cuerpo exhala por última vez, la conciencia no desaparece, se expande. En ese instante, más allá del dolor físico, de los recuerdos o del miedo, emerge una claridad que no habías experimentado antes. Es como si cada fragmento de tu vida se mostrara en una danza de luz, revelando que nada fue al azar, que cada encuentro, cada pérdida, cada elección tejió un diseño perfecto, el mapa oculto de tu evolución. Pero para leer ese mapa necesitas ayuda, y ahí entra tu guía. Edgar Cayce decía que al morir, el alma atraviesa un puente vibratorio hacia un plano donde todo pensamiento se vuelve realidad. Sin un guía, ese mundo puede ser confuso. No hay relojes, ni cuerpos, ni palabras, solo vibración. La conciencia crea, el deseo manifiesta, el miedo también. Por eso muchos quedan atrapados en paisajes mentales, ecos de sus propias creencias.
Un purgatorio sin castigo externo, sino autoinducido, sostenido por la falta de comprensión de su nuevo estado. El guía, entonces, actúa como traductor dimensional. Su función no es llevarte de la mano, sino ayudarte a soltar. Soltar la idea de que eres solo una identidad, una historia, una nacionalidad, un género. Soltar el apego a lo que ya no vibra contigo. Te ayuda a recordar que eres energía consciente, que lo que te define no son tus logros ni tus errores, sino la calidad de tu frecuencia interna. En ese plano, tu guía te presenta puertas. Algunas llevan a dimensiones de descanso, otras a espacios de aprendizaje, y otras más a tu próximo destino. Pero nada es impuesto. El alma elige, y elige según su nivel de claridad, amor y expansión. No hay juicios, ni castigos, ni recompensas, solo resonancia. Si viviste con compasión, atraerás entornos donde esa vibración se multiplica. Si viviste en rencor, el paisaje lo reflejará hasta que lo trasciendas. El guía espiritual sostiene la coherencia del campo. No te salva, pero sí ilumina. No decide por ti, pero sí muestra las opciones que desde el ego no podrías ver. Kai se describía cómo en ese tránsito muchos guías se revelan como seres que en vida fueron desconocidos, pero con quienes compartes un lazo álmico ancestral. No siempre es un familiar fallecido, a veces es una conciencia que ha estado contigo por milenios en distintas formas, a lo largo de múltiples vidas. Una inteligencia amorosa cuya única misión es tu evolución. Este proceso no ocurre en un tiempo lineal. Para el alma, todo sucede en un eterno presente expandido. El guía puede mostrarte vidas pasadas, pero no como una película externa, sino como memorias vivas que todavía vibran en ti. Puede conducirte hacia tus contratos álmicos, ayudarte a entender por qué elegiste ciertas experiencias y qué aprendizajes aún deben ser integrados antes de continuar. El alma no se pierde, pero sí puede demorarse si no logra reconocer su estado. El guía es como un faro en medio del mar de la conciencia, recordándote que no eres solo un eco, sino el canto completo. Y ese canto necesita ser afinado para la próxima sinfonía. No hay apuro ni castigo, solo ritmo, solo amor en expansión. Así, el papel del guía espiritual tras la muerte no es llevarte a un lugar, sino ayudarte a descubrir que ese lugar está en ti, que todo lo que temías perder, eres tú mismo, proyectado, y lo que debes encontrar ya te habita en silencio. Morir no es desaparecer, es transmutar. Es como si el alma se deslizara por un corredor invisible, dejando atrás las densidades del cuerpo físico para habitar un estado más sutil, más auténtico. En esa transición no hay vacío, sino transformación. Y el guía espiritual actúa como un alquimista vibracional, acompañando el proceso en silencio, sosteniendo el campo energético para que el alma no se fragmente en la confusión. Según Edgar Cayce, la conciencia no se desconecta bruscamente del cuerpo. Hay un proceso, a veces inmediato, a veces prolongado, en el que el alma se separa gradualmente de los centros energéticos, desde el plexo hasta el corazón, desde la garganta hasta el tercer ojo. Es un desanclaje vibratorio. El guía está presente desde antes de ese momento, modulando las frecuencias, preparando el pasaje, como si afinara un instrumento antes de que sea tocado por la eternidad. Muchos describen una sensación de flotar, de ligereza, de ver el cuerpo desde afuera. Pero lo que no todos perciben es el campo energético que se abre en ese instante, un espacio de altísima vibración donde las intenciones se materializan al instante. Allí, el pensamiento no es solo pensamiento, es creación, y el guía espiritual ayuda a evitar que el alma proyecte miedos o ilusiones que puedan distorsionar su tránsito. No es un juicio lo que espera al alma, sino un reflejo. Y el reflejo puede ser luminoso o denso, según lo que vibra en su interior. El guía, con una presencia suave pero poderosa, dirige la atención del alma hacia la verdad, no como una idea externa, sino como una experiencia directa.
Le recuerda que no está siendo evaluada sino observada por sí misma. Es la propia alma quien se mira, quien comprende, quien decide. El cuerpo, ahora inerte, deja de ser el centro, pero no es olvidado. Las memorias que vivieron en él, los traumas, los placeres, los vínculos, forman parte del campo energético que la conciencia aún carga. El guía espiritual facilita la integración de esas memorias, ayudando a discernir cuáles deben ser liberadas y cuáles forman parte del núcleo esencial del alma. No es borrar el pasado, es destilar su sabiduría. En este proceso, el alma puede experimentar emociones intensas: alivio, tristeza, éxtasis, nostalgia. Cada emoción es una vibración que necesita ser comprendida. El guía no las evita, las acompaña. Su rol es sostener el equilibrio, como un guardián del proceso alquímico que transforma emoción en comprensión y comprensión en expansión. Kai se enseñó que esta etapa es crucial. Si el alma no es guiada, puede aferrarse a lo conocido, rehusarse a continuar o perderse en los ecos mentales de lo que dejó atrás. Por eso, el guía espiritual no es solo compañía, es dirección vibracional. Su presencia permite que la conciencia se ancle en lo real, no en lo ilusorio, que pueda avanzar hacia su próxima etapa sin arrastrar pesos innecesarios. No todos sienten a su guía, pero todos son sentidos por él, y su presencia no depende de la fe ni del conocimiento espiritual previo, depende del acuerdo álmico que fue sellado mucho antes del nacimiento físico. En ese pacto, el alma eligió a su guía, y el guía aceptó acompañarla sin condiciones, sin imposiciones, solo con amor silencioso. Así, la transición del cuerpo al alma no es un salto, sino una espiral, una danza energética que, cuando es acompañada conscientemente, se convierte en una de las experiencias más sagradas del viaje del ser. Después de la muerte, cuando el alma se ha liberado del cuerpo y ha atravesado las primeras capas del tránsito vibracional, llega un momento sagrado, el encuentro. No es con Dios, ni con una figura imponente. Es con presencias que el alma reconoce desde lo más profundo, aunque en vida no recordara sus rostros. Es un umbral de reencuentros sutiles, donde el guía espiritual actúa como mediador entre dimensiones del alma. Edgar Cayce describía este momento como un salón de recepción vibratoria, una especie de espacio lumínico donde el alma es recibida por seres afines a su frecuencia. No son fantasmas, no son imágenes, son conciencias vivas que vibran en sincronía con tu evolución. Algunos fueron parte de tu linaje álmico, otros son almas compañeras que eligieron acompañarte desde planos invisibles. Todos aparecen no para juzgar, sino para reflejar, para ayudarte a comprender desde el amor lo que tu vida significó más allá de las apariencias. El guía espiritual en este umbral no se retira. Al contrario, su presencia se hace aún más clara. No interfiere en los encuentros, pero sostiene el campo para que las memorias del alma no se distorsionen por el dolor o la nostalgia. Su tarea es mantener el canal abierto entre el alma y su propósito, incluso en medio de las emociones intensas que estos reencuentros despiertan. En este espacio, el tiempo no existe. Puedes vivir lo que parecen horas de conversación sin que un solo segundo transcurra en el plano físico. Allí, el lenguaje no es verbal, es vibracional. Se comunican emociones, recuerdos, comprensiones. No hay mentiras ni máscaras. Todo es transparente, todo es verdad. Y esa verdad puede sanar siglos de dolor en un solo instante de claridad vibracional. Algunas almas se encuentran con figuras arquetípicas que interpretan como santos, ángeles o maestros, pero lo que importa no es la forma que adoptan, sino la frecuencia que emiten. El guía espiritual ayuda al alma a no aferrarse a las formas, sino a penetrar en el contenido, a comprender que cada imagen es una traducción simbólica de una conciencia que ya vive en su interior. Este umbral es también un espejo. El alma ve lo que vibró, lo que amó, lo que temió, no como castigo, sino como comprensión. Y esa comprensión genera liberación.
Aquí es donde muchas almas eligen continuar su camino hacia planos más elevados o regresar a integrar aquello que quedó incompleto. El guía nunca presiona, solo muestra. Su luz permite discernir. Su vibración facilita la elección consciente. A veces, en este plano, el alma percibe seres que aún están encarnados. Esto sucede cuando hay vínculos muy profundos, lazos que trascienden el tiempo lineal. El alma puede ver a quienes ama, incluso si están dormidos, sintiéndolos a nivel vibracional. Algunos lo interpretan como sueños, otros como presencias, pero el alma sabe que ese encuentro fue real. Kayse insistía en que el alma nunca está sola si ha desarrollado la capacidad de sentir. Y aunque muchas no recuerdan esos encuentros al encarnar nuevamente, la huella de ese umbral permanece. Es como un perfume sutil que impregna el alma, guiándola silenciosamente en su siguiente ciclo. Este capítulo de la travesía no se puede explicar con lógica, solo puede ser intuido, sentido, recordado desde el silencio interno. El guía lo sabe. Por eso, su papel no es enseñar sino activar, no es dirigir sino acompañar. Es el custodio de los reencuentros que el alma necesita para completarse. Así, el umbral de los encuentros sutiles no es un final, sino una celebración, una reverencia vibracional donde el alma reconoce que nunca ha estado sola y que el amor verdadero trasciende la muerte, porque no tiene forma, solo presencia. Hay un instante después del tránsito inicial en que el alma se sumerge en sí misma. No se trata de un tribunal ni de una evaluación externa. Es un momento íntimo, profundo, donde la conciencia revisa su recorrido con una claridad que en vida hubiera sido insoportable. Allí no hay jueces ni castigos, solo comprensión. Y el guía espiritual, fiel a su tarea, acompaña en silencio, como testigo sagrado de ese proceso de revelación interna. Edgar Cayce describía esta revisión como un espejo vivo en el que el alma no solo ve lo que hizo, sino cómo cada uno de sus actos resonó en los demás. Cada palabra, cada gesto, cada omisión se muestra no desde la culpa, sino desde la conciencia del impacto energético que tuvo en la red de la existencia. Es una experiencia profundamente transformadora que no busca condenar sino expandir la empatía. El guía espiritual en este punto no interpreta, no opina, solo sostiene. Su presencia asegura que la revisión se realice desde una vibración de compasión, no de miedo. Porque sin guía, algunas almas pueden caer en la trampa de la autocondenación, repitiendo mentalmente escenas pasadas desde la culpa y el arrepentimiento. Pero el propósito de este momento no es el castigo, sino el despertar. Aquí el alma comprende que cada acción estuvo influenciada por su nivel de conciencia, y que cada error fue una oportunidad de aprendizaje que puede ser comprendida y trascendida. No hay necesidad de defenderse ni de justificarse. Todo es evidente, todo es sentido, y al verlo desde esta perspectiva más elevada, la sanación comienza. El alma también ve las veces en que fue amor, en que elevó la vibración de otros, aunque no lo supiera. Gestos pequeños, olvidados incluso por la mente consciente, resplandecen en este plano como fuegos sutiles que iluminaron a quienes los recibieron. Y ese brillo refuerza el entendimiento de que nada fue en vano, que incluso el más mínimo acto de bondad dejó una huella en el tejido del universo. El guía espiritual, como ser que ya ha transitado este camino, sabe que esta revisión es una de las experiencias más sagradas del alma, porque es el momento en que se ve a sí misma desde todos los ángulos. No hay narrativa, no hay ego, solo energía, vibración, resonancia, y es desde esta claridad que puede elegir conscientemente su siguiente paso evolutivo. Algunas almas, tras esta revisión, deciden volver, no por obligación, sino por amor, porque entienden que hay experiencias que aún deben integrarse, vínculos que desean sanar, dones que aún no han compartido. Otras deciden permanecer en planos de aprendizaje, donde la vibración les permite comprender a niveles más sutiles lo que no pudieron ver encarnadas.
Y hay almas que, tras esta revisión, alcanzan un estado de expansión tan profundo que no necesitan regresar. No porque hayan sido perfectas, sino porque han recordado su unidad con todo lo que es. El guía espiritual acompaña todas estas decisiones sin apego. Su misión no es que el alma elija un camino u otro, sino que lo haga desde la verdad. La revisión del alma es un acto de amor supremo. Es la oportunidad de mirarse sin máscaras, sin miedo, con la totalidad de lo vivido resonando en una sola frecuencia, la del despertar. Y cuando esa frecuencia se reconoce, el alma se transforma, se purifica, se prepara para el próximo paso, porque el viaje no termina, solo se redefine, y el guía, como siempre, continúa caminando al lado, invisible para los ojos, pero inconfundible para el corazón. Más allá de la revisión, más allá del reencuentro, el alma accede a un lugar donde el tiempo ya no respira, donde todo es presencia suspendida, el espacio entre vidas. Aquí no hay cuerpos, ni nombres, ni historias, solo esencia, solo conciencia. Es en este silencio luminoso donde el alma recuerda lo que realmente es y lo que ha venido a ser. Es un territorio sagrado y el guía espiritual es su custodio. Edgar Cayce lo llamaba el salón del alma, un estado vibracional puro donde la conciencia se encuentra consigo misma sin intermediarios, sin distracciones, sin espejos deformantes. Allí, el alma revisa no solo la vida que acaba de dejar atrás, sino también el hilo invisible que la conecta con sus otras encarnaciones. No como recuerdos lineales, sino como patrones energéticos que vibran en simultáneo, revelando las lecciones que aún aguardan integración. En este plano, el guía no habla en palabras, transmite comprensión a través de la resonancia. Su presencia ayuda a mantener el equilibrio del alma mientras se abre a una visión más amplia de sí misma. Porque recordar tantas existencias puede ser abrumador, si no se ha cultivado una base interna de silencio, humildad y entrega. El guía espiritual actúa como puente vibratorio entre los fragmentos dispersos del alma, ayudándola a unificarse sin perder su libertad. Aquí el alma también revisa sus acuerdos álmicos, los pactos realizados antes de nacer. Las almas con las que se comprometió a encontrarse, a sanar, a amar, a aprender, y descubre que lo que en la vida pareció injusto o caótico fue parte de una danza mayor de evolución. Nada fue aleatorio. Cada encuentro tuvo propósito, cada desafío una función precisa. Este espacio entre vidas es también un laboratorio de creación. El alma puede visualizar posibilidades futuras, ensayar caminos, explorar distintos escenarios antes de decidir su próxima encarnación. No se trata de elegir desde el deseo, sino desde la resonancia, desde lo que necesita experimentar para expandirse. Y en ese proceso el guía espiritual ofrece claridad, no impone caminos. Solo muestra el mapa vibracional, ayudando al alma a sintonizarse con su propósito profundo. Algunas almas eligen descansar por un tiempo prolongado, se sumergen en espacios de paz, donde la vibración es tan suave que todo se vuelve comprensión. Otras más activas acceden a escuelas del alma, donde seres de conciencia elevada transmiten enseñanzas que luego serán sembradas en futuras encarnaciones. En todos los casos, el guía permanece cerca, sosteniendo la coherencia del campo y asegurando que el alma no se desvíe hacia ilusiones sutiles. Cayce afirmaba que en este estado, el alma se encuentra también con su yo superior, la parte más elevada de su propia conciencia, que nunca encarna del todo, pero guía desde planos superiores. Es un encuentro consigo misma en su versión más pura, y allí, en ese espejo perfecto, el alma recuerda que es parte de una inteligencia mayor, que su viaje no es solitario, sino colectivo, que cada paso que da afecta a la totalidad. Este recordar no es intelectual, es vibracional, y cuando el alma lo integra, algo se alinea, una paz profunda la envuelve. Ya no hay prisa, ya no hay miedo, hay certeza. El alma sabe que, al regresar, no será la misma.
y que el velo del olvido será temporal, porque el guía estará allí, susurrando desde el interior. Así, el espacio entre vidas no es una pausa, es una revelación, un santuario de conciencia donde el alma se reencuentra consigo misma y se prepara una vez más para amar en otra forma, en otro cuerpo, en otro tiempo. Una vez que el alma ha recordado, comprendido y descansado en el espacio entre vidas, llega el momento más delicado, la elección. No es una imposición divina ni una lotería kármica. Es una decisión profundamente consciente que nace desde el centro vibracional del alma. Regresar, permanecer, servir desde planos sutiles. Y en este cruce de caminos, el guía espiritual vuelve a ser faro, espejo y sostén. Edgar Cayce afirmaba que el alma escoge su próxima experiencia según la frecuencia que ha alcanzado. No hay premios ni castigos, solo resonancia. El universo no responde a las historias que te cuentas, sino a la energía que emanas. Por eso, la elección de un nuevo cuerpo, una nueva familia, una nueva vida, no se basa en preferencias, sino en necesidades evolutivas. El alma busca el entorno donde pueda integrar lo que aún no ha abrazado. Y aquí, el guía espiritual cumple uno de sus roles más importantes: traducir la vibración en dirección. Ayuda al alma a identificar qué experiencias fortalecerán sus virtudes, qué vínculos la ayudarán a recordar, qué desafíos la obligarán a soltar lo que ya no le sirve. No es una planificación mecánica, es una orquestación viva, armónica, sensible. Cada detalle vibra con propósito. El alma no elige sola. Participan otros guías, otras almas compañeras, seres de luz que conforman su círculo de evolución. Juntos, tejen el entramado de lo que será la nueva vida, el temperamento, los dones, los retos, incluso las aparentes limitaciones. Nada es castigo, todo es herramienta, todo es oportunidad para desplegar el potencial que aún duerme. En ese diseño, el guía propone, pero nunca impone. Respeta el libre albedrío del alma como un principio sagrado. Hay almas que eligen vidas duras, no por masoquismo, sino por coraje espiritual. Saben que en la densidad encontrarán el fuego que las purifica. Otras escogen caminos más suaves para consolidar lo ya aprendido. Algunas vuelven a lugares conocidos, otras se lanzan a realidades nuevas, a veces incluso a otros planos de existencia. Durante este proceso, el alma también selecciona los velos que la acompañarán. ¿Qué tanto recordará de su origen? ¿Cuánta intuición conservará? ¿Qué tipo de sensibilidad la conectará con lo invisible? La amnesia del alma no es un error. Es parte del juego sagrado del olvido y el redescubrimiento. El guía espiritual permanecerá cerca, incluso cuando no pueda ser percibido, sosteniendo la vibración del plan original. A veces, antes de encarnar, el alma tiene vislumbres de momentos clave de su próxima vida. Siente la energía de quienes serán sus padres, intuye los paisajes que la rodearán, percibe la música de su propósito. No lo ve todo, solo lo esencial. Y lo acepta con un sí silencioso, profundo, total. Es un acto de entrega, un pacto con la existencia. Cayce decía que el alma nunca desciende sola. Siempre hay un guía que la acompaña hasta el primer aliento. Desde el útero, el guía comienza a trabajar, prepara el campo, sintoniza las frecuencias, protege el puente entre mundos. Y cuando el alma nace, aunque lo olvide, sigue siendo guiada. En sueños, en intuiciones, en sincronicidades, elegir volver no es un retroceso, es una expansión, es el coraje de amar otra vez, de aprender otra vez, de recordar en medio del olvido, y el guía espiritual, eterno compañero, camina a tu lado, esperando el día en que lo escuches claramente, no con los oídos, sino con el alma. Una vez que el alma encarna, el velo del olvido cubre casi todo lo que fue recordado en el espacio entre vidas. Las decisiones, los pactos, los aprendizajes, se diluyen bajo el peso del lenguaje, la cultura, la identidad. Sin embargo, el guía espiritual no desaparece.
Permanece cerca, como una melodía silenciosa que, de vez en cuando, el alma logra escuchar. Es sutil, es constante. Y cuando se aprende a reconocer su presencia, todo cambia. Edgar Cayce solía decir que la conexión con el guía no depende de la fe, sino de la sensibilidad vibracional. Aquellos que cultivan la quietud interior, la introspección, la presencia, comienzan a percibir señales que trascienden la lógica. No son milagros ni apariciones. Son sincronicidades, intuiciones, sueños, encuentros inesperados que contienen información precisa. Son respuestas que llegan antes de la pregunta. Caminos que se abren sin explicación racional. Voces internas que no son pensamiento, sino verdad suave y profunda. El guía espiritual actúa como una brújula energética. No dicta decisiones, pero sí alinea circunstancias para que el alma recuerde su propósito. Su influencia se manifiesta en la calidad de los vínculos, en la fuerza interior que aparece en medio de la tormenta, en las revelaciones espontáneas que surgen en momentos de silencio. El alma lo siente como un calor en el pecho, una certeza sin argumentos, una mirada invisible que cuida sin invadir. A veces, el guía envía señales a través de otros seres humanos, palabras que llegan en el momento justo, frases que tocan el corazón como si fueran mensajes personales. Incluso, personas que aparecen brevemente en nuestra vida pueden ser catalizadores activados por el guía para redirigirnos. Nada es casual. Cuando uno empieza a vivir desde la conciencia vibracional, la vida misma se convierte en un lenguaje cifrado, una conversación con lo invisible. Cayce afirmaba que los sueños son uno de los canales principales que el guía utiliza para comunicarse. No todos los sueños tienen origen psicológico. Algunos provienen directamente del alma y son asistidos por el guía para transmitir mensajes simbólicos, advertencias, recordatorios. Aprender a interpretarlos no es cuestión de libros, sino de resonancia interna. Si un sueño deja una huella emocional profunda, es probable que contenga una clave vibracional. El guía también se manifiesta en el cuerpo. A través de sensaciones inexplicables, presiones sutiles, escalofríos, lágrimas sin causa aparente. Cuando el alma se acerca a una verdad, el cuerpo lo expresa. El guía utiliza ese canal para llamar la atención del alma, para recordarle que está alineada o desviada, pero siempre desde el respeto, nunca desde el miedo. Muchas veces el alma ignora esas señales. La mente las racionaliza, las minimiza, las descarta, pero el guía no se retira, solo espera, porque su compromiso no depende de tu nivel de conciencia. Él permanece. Y cuando decides mirar hacia adentro, su presencia se revela con una fuerza que conmueve, porque no viene de fuera, siempre ha estado en ti. El guía espiritual no es un espíritu externo que te observa desde las alturas. Es una extensión de tu conciencia más elevada, un reflejo de tu yo esencial. Por eso su lenguaje es familiar. Su sabiduría te resulta conocida, porque, en el fondo, es la tuya. Reconocer al guía en la vida terrenal es reconocer que no estás solo, que hay una inteligencia amorosa que te acompaña desde antes de nacer y seguirá contigo después de morir. Y cuando logras escucharla, incluso en medio del ruido, algo se abre, algo se alinea, algo despierta. Más allá del tránsito entre vidas, más allá de los planos invisibles, el verdadero propósito del guía espiritual se revela aquí, ahora, en medio de esta vida que habitas. Su papel no es solo asistirte al morir, sino conducirte suavemente hacia tu misión más profunda mientras aún respiras. Porque esta vida, esta encarnación concreta, contiene dentro de sí una clave específica para tu evolución, y el guía es el guardián silencioso de esa clave. Edgar Cayce afirmaba que todos venimos con un propósito vibracional. No se trata de metas externas ni logros sociales, sino de un estado interno que vinimos a experimentar, expresar y expandir. Algunos vinieron a aprender a confiar, otros a amar sin condiciones, algunos a liberar antiguas culpas, otros a encarnar la sabiduría.
Ese propósito no siempre es evidente desde el ego. Por eso, el guía espiritual actúa como catalizador de revelación interna. No te entrega un mapa, te da una brújula vibracional. A través de sensaciones, sincronicidades, obstáculos y oportunidades, te lleva hacia los espacios donde tu esencia puede florecer. A veces, ese camino es incómodo, no porque el guía quiera desafiarte, sino porque sabe que solo atravesando ciertos velos podrás recordar tu verdadera naturaleza. Es un amor exigente pero incondicional. No te ahorra las pruebas, pero te acompaña en cada una de ellas. Muchas personas pasan la vida buscando su propósito fuera, en una profesión, en una relación, en un sistema de creencias. El guía, en cambio, te invita a mirar hacia adentro. Te lleva hacia los lugares donde tu alma tiembla, donde tu corazón se abre, donde tu mente se rinde. Allí, en ese umbral, comienza a revelarse la misión verdadera: ser tú, sin máscaras, sin ruido, sin miedo. Este camino no siempre es visible desde la superficie. Por eso, el guía se manifiesta a través de señales que parecen casuales. Un libro que cae en tus manos. Una frase que resuena como si fuera escrita para ti. Una decisión difícil que te obliga a elegir desde la verdad. Es en esos momentos que su presencia se hace más clara. No te da respuestas. Te abre puertas internas para que puedas encontrarlas tú mismo. Kaize enseñaba que uno de los roles más delicados del guía es ayudarte a recordar quién eras antes del miedo, porque en el recuerdo de tu origen está contenida la energía de tu misión, no como una obligación externa, sino como una necesidad vibracional de completarte. Y cuando comienzas a vivir desde ahí, todo cobra sentido. Las heridas se vuelven portales, las pérdidas, maestros, los silencios, medicina. El guía también interviene cuando estás a punto de desviarte gravemente de tu camino. No lo hace con castigos ni advertencias, simplemente retira ciertas energías, activa otras, reorganiza el campo vibracional para que te detengas, para que escuches, para que recuerdes. Lo hace con amor absoluto, con paciencia atemporal, con un conocimiento íntimo de tu alma. Muchos lo confunden con intuición, con corazonadas, con inspiración repentina, pero en realidad es él o ella recordándote tu contrato. Ese acuerdo silencioso que firmaste antes de nacer, cuando decidiste venir a experimentar esta vida concreta, con sus luces y sus sombras. Y lo más sagrado de ese acuerdo es que nunca lo harías solo. Tu misión no es cambiar el mundo, es recordar quién eres. Y desde ahí, todo lo demás se acomoda. El guía no necesita que lo adores ni que lo invoques con rituales. Solo necesita que te atrevas a escucharte, porque en tu silencio su voz se hace nítida, y cuando la sigues, aunque no entiendas hacia dónde te lleva, llegas. Cuando el alma ha recorrido su camino con honestidad, ha sentido, ha amado, ha perdido y ha recordado, llega el momento de regresar, no a un lugar físico, sino a un estado de conciencia. La muerte entonces deja de ser final y se transforma en círculo, un ciclo que se cierra suavemente, solo para abrirse de nuevo. En este retorno, el guía espiritual no es un acompañante más, es el guardián del portal, el testigo silencioso de todo lo que fuiste, y el recordador amoroso de todo lo que aún puedes ser. Edgar Cayce lo veía con claridad. La muerte no es ruptura, es reintegración. Es como sumergirse en un océano de vibración pura, donde todo lo vivido se disuelve en comprensión. El alma, al desprenderse del cuerpo una vez más, no lleva consigo sus títulos ni sus pertenencias. Lleva lo único que realmente le pertenece, su frecuencia. Y esa frecuencia, tejida con cada pensamiento, cada emoción, cada elección, determinará el tono de su siguiente realidad. El guía espiritual entonces vuelve a aparecer en el umbral. No como una figura externa, sino como la presencia que estuvo todo el tiempo contigo. Te recibe, no con palabras, sino con vibración. Te muestra lo que sembraste, no con juicio, sino con luz.
te abraza sin brazos desde el centro del alma. Y en ese instante todo tiene sentido. Cada caída, cada silencio, cada decisión que parecía errónea, todo fue parte del despertar. Morir conscientemente es un arte. Es entregarse sin resistencia. Es comprender que nada muere realmente, que solo cambiamos de traje, de escenario, de perspectiva, que seguimos siendo. El guía lo sabe, y por eso prepara al alma no solo para cruzar, sino para recordar mientras cruza, porque una muerte consciente ilumina todas las vidas futuras. Porque el alma que despierta al morir, despierta también al vivir. En este cierre el alma reconoce que no hay enemigos, que las heridas fueron espejos, que los obstáculos fueron lecciones camufladas de dolor, y que el amor, ese amor que parecía perdido o insuficiente, siempre estuvo ahí, sostenido por el guía, custodiado por lo invisible. El alma llora, no de tristeza, sino de reconocimiento. Llora porque al fin recuerda, porque el velo cae, porque la separación era ilusión. Kai se decía que el alma que comprende esto se libera del ciclo inconsciente. Puede elegir regresar desde la libertad, no desde la necesidad. Puede convertirse ella misma en guía, en faro, en sostén para otras almas, y ese, tal vez, sea el propósito más elevado, recordar para ayudar a otros a recordar. Iluminar el camino no desde la superioridad, sino desde la compasión silenciosa. El papel oculto del guía espiritual tras la muerte, entonces, no es otro que acompañarte a reencontrarte. Su misión es ayudarte a completar el círculo, a soltar el miedo, a volver a casa, y esa casa no está en otro mundo, está dentro de ti, ha estado siempre. Por eso, si en esta vida sientes su susurro, su presencia, su mirada invisible, detente, escucha, respira, él o ella está ahí, esperando que despiertes, no al morir, sino ahora, en este instante, porque el despertar no ocurre en el más allá. Ocurre aquí en medio de la rutina, del dolor, del amor, del silencio. El verdadero tránsito comienza cuando recuerdas quién eres antes de que el cuerpo caiga. Y cuando eso ocurre, el guía sonríe, porque sabe que su tarea se ha cumplido. Y tú, por fin, has comenzado a vivir. Si estas palabras tocaron tu alma, suscríbete al canal y haz clic en el video que acaba de aparecer en tu pantalla. Fue elegido especialmente para ti. Sé que te va a encantar.